En el episodio de hoy, directos amigos, voy a ocuparme de la segunda característica importante de Linux, que en realidad esta, como las demás, las demás características de que me ocupo, es común a Linux y a todo sistema operativo Unix, porque Linux es Unix. O sea que, evidentemente, las distribuciones de Linux, a ello me voy a referir, han implementado, articulado, configurado esta característica común con particularidades, con singularidades que han ido variando según las distribuciones y luego también con el transcurso del tiempo, porque hace 30 años se hacían las cosas de un modo y luego pues ha habido una evolución dentro sustancialmente de lo mismo. El armazón esencial, el esqueleto, no ha variado, o por lo menos no ha variado más que en aspectos muy particulares. En general, en lo más principal, no ha variado. Esta segunda característica es el árbol de directorios. Bueno, ya en episodios pasados, cuando hicimos una historia de los sistemas operativos, pudimos ver cómo desde el Multics, desde Corbató, se había inventado, claro, al comienzo de la electrónica hubo que inventar todo. Se encontraba uno con unas máquinas nuevas, con unas potencialidades indefinidas, no infinitas, pero sí indefinidas. ¿Cómo usarlas? ¿Para qué usarlas? Bueno, hubo que ir inventando todo aquello. Y hubo que inventar la noción de fichero como unidad mínima de almacenamiento. Y hubo que inventar la noción de directorio como ubicación de almacenamiento, como envoltorio de un almacenamiento, como cajón, por decirlo así, o caja, o vasija. Y luego hubo que inventar la noción de subdirectorio. Es decir, podríamos pensar que todas las cajas, todos los directorios estuvieran alineados uno al lado de los demás. Pero ya en Multics se ideó la noción de subdirectorio, es decir, que uno de los pobladores, uno de los ingredientes agrupados en un directorio fuera otro directorio y este eventualmente subdirectorios y así sucesivamente, de manera indefinida. Por supuesto, todo árbol de directorios es finito, pero el número no está limitado. O si lo está por limitaciones de la máquina o del sistema operativo, yo desconozco cuál sea ese número. Es posible que exista, es posible que no pueda haber más de 1000 escalones, o 10.000, los que sean. Bueno, yo, de hecho, jamás me lo he planteado, ni he tenido, ni me he enfrentado a ese tipo de problemas. Puedo tener... Sí, creo que alguna vez, al principio, eh, colisioné, por lo menos para alguna operación, me encontré con un mensaje de error que me decía se ha rebasado el número máximo de subdirectorios. Porque bueno, como yo soy, ustedes lo saben, muy particular, muy proclive a configurar las cosas a mi modo, a no conformarme con lo que me viene dado, a reelaborarlo en función de mis criterios, de mis ideas, de mis preferencias. Bueno, pues quizá yo creé en algún momento un árbol de subdirectorios, qué sé yo, con 17 o 25 niveles y, por lo menos, para algunos dispositivos de almacenamiento o para algunas operaciones, pero vamos, esto hace muchísimo tiempo, creo que rebasé el número autorizado. Pero vamos, no les va a pasar a ustedes, no tengan miedo, podrán crear subdirectorios, subdirectorios, subdirectorios y así sucesivamente y no van a tener ningún problema. Bueno, el primer directorio es el directorio raíz. En Unix, la separación entre los directorios se escribe con la barra inclinada. Inclinada
pero inclinada la parte de arriba a la derecha y la parte de abajo a la izquierda. Cuando Kildall inventó el sistema operativo CP/M, después clonado por el DOS, y en pos del DOS el Windows, que no es ningún clon del DOS, evidentemente, pero sí se ha generado a partir del DOS. Bueno, pues en CP/M, DOS, Windows, el separador. Bueno, en CP/M original no había subdirectorios, pero en general en estos sistemas el separador es la barra inclinada inversa, lo que en inglés se llama backslash. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ya emití una hipótesis de que en principio para los parámetros de una orden en Unix se usa el guión y Kilda lo había reemplazado por el slash, por la barra inclinada de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, y quizá eso hizo que cuando hubo que introducir subdirectorios se acudiera a la barra invertida. Bueno, el primer directorio se escribe, se representa con la barra sin más, sin ningún aditamento, sin ningún añadido. Ese es el directorio raíz o root. Ahora, cuando es muy importante porque la terminología se presta a confusión. Una cosa es el directorio raíz o root y otra cosa es el directorio reservado al superusuario, al dueño de la máquina o al administrador, que en Unix recibe la denominación de root. Y ese directorio del superusuario o root se llama root. Por tanto, no hay que confundir el directorio root barra con el directorio root, R-O-O-T, que es, o sea, mejor dicho, barra R-O-O-T, barra, que es el directorio que tiene para su uso el superusuario, del cual voy a hablar enseguida. ¿Por qué el superusuario, el root, el manejador o administrador de la máquina, tiene un directorio propio? Los demás usuarios, cada uno de los demás usuarios, va a tener su propio directorio, que estarán alojados, todos ellos, bajo un directorio que pende inmediatamente de la raíz, que es el directorio home. Home, hogar, se entiende por sí mismo. Bueno, pues si hay un usuario ster, pues va a tener su propio directorio, que es barra home barra ster. Si hay otro usuario César, bueno, pues va a tener, o César, digamos, o César, va a tener su directorio barra home barra César. Y así todos los que queramos. Bueno, pues podríamos pensar que el superusuario, por muy super que sea, no deja de ser un usuario, y por qué no va a tener su propio directorio de uso reservado, root, bajo el home. Pues por una razón muy sencilla, y es que en algunas distribuciones, por ejemplo en Slackware, yo siempre lo hice, el directorio home yo lo tenía montado, enseguida explicaré qué es eso de montar, lo tenía montado en otra partición diferente. Y esa partición se montaba en el transcurso del arranque, pero no al comienzo del arranque. El arranque es la puesta en marcha por el kernel, es cargar el kernel y a partir de él poner en marcha una serie de ejecutables que van a cargar en memoria ciertos programas. Bueno, pues eso hace falta que se haga inmediatamente. Mientras que montar el directorio home, tal como yo lo tenía configurado, venía después. Si los ficheros del superusuario hubieran estado en el home, no se hubieran podido cargar al comienzo del proceso de inicialización y este habría abortado. De manera que el root es esencial. Que haya o deje de haber otros usuarios es contingente, pero la presencia del root es necesaria y por ello mismo le está reservado ese directorio. Bajo ese directorio root, R-O-O-T, suele haber un subdirectorio root barra bin. Bin, que quiere decir binario.
pero en la jerga electrónica se reserva o se tiende a reservar este adjetivo binario a los ejecutables, a los programas ejecutables, incluyendo los scripts ejecutables. De ese modo, en el subdirectorio root barra bin están ejecutables, algunos de los cuales se invocan en el momento mismo del arranque. Hay que haber escrito unos ficheros ejecutables de arranque, de configuración del arranque, que invoquen esos ejecutables binarios del root, o bien el propio root los puede ejecutar en cualquier momento durante la utilización de la máquina. Otro directorio que pende directamente de la raíz es el bin. Una cosa es el root barra bin, que está reservado al superusuario, y otra cosa es el bin, a secas, en el cual se albergan ejecutables esenciales para el funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, la concha, el shell. Cualquier usuario, vamos, en las modernas distribuciones puramente gráficas, el usuario no necesita ni siquiera saber que existe la concha. Pero vamos, el que quiera adentrarse un poco más, o los que venimos de distribuciones como era Slackware, preponderantemente en modo texto y no gráfico, bueno, pues teníamos que utilizar la concha, el shell, el intérprete de órdenes. Bueno, ese intérprete de órdenes, hay varios, pero el más común en Linux es el bash. En otras versiones de Unix hay otras conchas similares de funciones muy parecidas y con órdenes idénticas o muy próximas. Bueno, pues la concha, el shell, el bash en este caso, está alojado, es un ejecutable que está alojado justamente ahí. Cuando se abre la concha, el shell, nos permite invocar dos tipos de órdenes. He dicho, es el intérprete de órdenes. Hay dos tipos de órdenes, internas y externas. Bueno, de las órdenes hablaré en el próximo episodio, pero ahora de pasada sí diré que hay órdenes internas, es decir, que no invocan otros binarios, sino que directamente el bash las ejecuta directamente por sí mismo, como ls, que nos dice qué ficheros tenemos en el directorio actualizado, cp para copiar, etc. Y luego hay, por supuesto, podemos darle al intérprete de órdenes, a la concha, podemos darle órdenes para ejecutar otros binarios. El directorio bin contiene ejecutables binarios que, en principio, están destinados a no modificarse, ni actualizarse, ni cambiarse, salvo, bueno, cuando se haga una actualización del sistema. Pero digamos que es un directorio con vocación de permanencia, de estabilidad, de no alteración, o la alteración menor posible. En tercer lugar tenemos el directorio boot, barra BOOT, donde se hallan aquellos ficheros que usa el cargador del kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo, el que desarrolla la fundación Linux. Bueno, y en otras variantes del Unix, pues cada una tiene su propio kernel, y ese kernel, para cargarse en memoria, necesita ser cargado. Cuando encendemos la máquina, lo primero es que carga un firmware, que se llama, que viene de fábrica, incorporado. Ese firmware necesita después invocar a un cargador, el cual simplemente da el paso al kernel. Bueno, aquí hay una diferencia entre cargador, propiamente dicho, bootloader, inboot manager, eh, cargador de buteo o de arranque y gestor de buteo de arranque. Ustedes me perdonarán este anglicismo, buteo, pero yo lo considero muy práctico y podemos españolizarlo y escribirlo así, con U, buteo. Porque la palabra arranque puede traducir varias palabras inglesas como start, boot, y como técnicamente
difieren en el manejo de la electrónica, pues yo prefiero reservar arranque para traducir start y booteo para lo que en inglés se escribe boot, B-O-O-T. Bueno, pues una cosa es el gestor de buteo y otra el cargador. Bueno, es un distingo técnico que quizá, del cual quizá hago mención en otro episodio de esta serie, pero del cual no voy a hablar aquí. El cargador de, de, de- del Linux, del kernel que inicialmente utilizábamos, por ejemplo, cuando yo me adentré en Linux con la distribución Slackware, era el Lilo. Lilo es Linux Loader, es decir, cargador de Linux. Bueno, hoy el Lilo no se usa, se ha desterrado, y el que es más utilizado en muchas distribuciones, incluyendo la mía, la que yo uso, Ubuntu, es el Grub. Yo, sin embargo, el Grub considero que es un gran programa. Yo creo que era mejor el Lilo. Lo que pasa es que el Lilo no se adapta al moderno hard. Hoy el nuevo hard viene configurado de un modo que el Lilo no es idóneo. Sería un poco complicado de explicar y prescindo ahora de la explicación. Entonces lo han reemplazado otros cargadores y uno de ellos, que es más que un cargador, es un gestor de arranque, es el Grub. Es muy potente, es un producto de una construcción muy desarrollada, muy pensada, pero lamentablemente en mi personal experiencia es proclive a fallas. Es decir, y una falla pues es grave, porque si cuando estamos cargando aborta o nos da un mensaje de error, tenemos que entrar en, en modo de recuperación. Bueno, eso es complicado. ¿Y eso cuándo sucede? Bueno, pues seguramente al usuario normalito que no se mete en berenjenales, poco. Pero como yo no soy ese usuario, sino que tengo un espíritu más aventurero y reconfiguro, hago cosas, bueno, pues me puede suceder y me ha sucedido. Hay un mancebo que ha tenido la amabilidad en YouTube de poner, no me acuerdo ahora el enlace, de poner unos tutoriales utilísimos para, para diversas utilizaciones de Linux e incluso del Windows también, y tiene por lo menos uno sobre el Grub del que estoy hablando, y da unas indicaciones sumamente útiles de cómo obrar cuando uno abre la máquina y está arrancando y se queda con que le dice eh, no se puede cargar en modo normal el sistema operativo, marque, pulse control D para entrar en modo de prueba, un mensaje así, que bueno, uno normalmente no sabe qué hacer. Bueno, pues frente al Grub, yo he descubierto otro cargador mejor, para mi gusto, que es el Refind. Yo se lo recomiendo y quizá de él hablaré en otro episodio. Bueno, todo eso está, como digo, en el directorio boot. En las modernas distribuciones de ese directorio boot pende un subdirectorio EFI en el cual se monta una pequeñita partición que hay al comienzo del disco duro o cualquier otro dispositivo de almacenamiento interno, partición formateada en FAT, como el viejo, como el primer DOS, y en la cual están alojados unos, unos ficheros necesarios para poner en marcha el propio grupo. Con el Refin, en realidad, eso no hace falta, pero bueno, la configuración está hecha así, es común a las modernas distribuciones. Viene ahora un cuarto directorio, que también pende del raíz, que se llama dev, D-E-V, del inglés de device, que es recurso. Bueno, ya he dicho que en Unix, por tanto en Linux, todo se considera un fichero. Todo elemento de soft o de hard se considera un fichero y se trata como un fichero. Es una ficción, pero es una ficción enormemente útil porque permite manejar todo de una manera uniforme y no de la manera
plural, diferenciada, eh, que es propia del DOS o del Windows, por ejemplo. Por ejemplo, en Linux no tenemos la noción de drive, de, de lo que ese, esa noción de drive que en Windows se tiene reservado, por ejemplo, al disco duro, al CD-ROM, a un disco externo, y se escribe con C dos puntos barra, D dos puntos barra, etcétera. Bueno, pues esa noción no la tenemos en Unix. Bueno, yo esa palabra inglesa drive, en este contexto, lo traduzco como conducto, que to drive es conducir, pero, pero creo que suelen traducirlo como unidad. Bueno, pues en esa diferenciación, eso acarrea unos problemas de diferenciación categorial sintáctica que no tenemos en Unix. Bueno, cualquier elemento de soft o de hard es, por tanto, para el Unix un fichero. Y los elementos de hard suelen estar representados por ficheros que están alojados justamente en este directorio drive, en este directorio, perdón, dev, y que son los devices o recursos. Hay dos tipos de recursos, recursos de carácter y recursos de bloque. La diferencia técnica es un poco difícil de explicar. Eh, a mí me costaría que la he entendido, pero no la he entendido suficientemente para explicarla yo mismo. Pero en fin, baste con decir que cuando los recursos de carácter, eh, por ejemplo, son el recurso mem, la memoria, los recursos TTI, que son TTI1, TTI2, TTI3, que son los terminales, el recurso console, que es la consola, el recurso LP, la impresora, y otros más. Los recursos de bloque, bueno, pues una condición necesaria, pero no suficiente, para montar un recurso es que éste sea de bloque. ¿Qué es montar un recurso? Pues enseguida voy a explicar en qué consiste montar un recurso. Montar un recurso, por ejemplo, tenemos un recurso de bloque que es SDA1, que es la primera partición del disco SDA, interno o externo. Anteriormente, en una etapa ya pretérita, había discos internos, eran de otro tipo, no eran sólidos, S, sino hard, H, HDA. Bueno, hoy todos son S, por tanto, SDA no nos dice si es interno o es externo. Pero hay otros recursos de almacenamiento interno, MMC, NVMe, bueno, son eh, modalidades nuevas de almacenamiento que reemplazan a los discos y que también, por supuesto, sigue habiendo discos sólidos que son insertables dentro del computador y que, por tanto, son SD con almacenamiento interno, normalmente SDA. Y podemos tener discos sólidos externos unidos por un cable USB, SDB, SDC, SDE, SDF, muchísimos. Yo, de hecho, tengo 5, 6 o 7. Y cada uno de esos discos tiene sus particiones. Por tanto, esos son recursos. SDA1, SDA2, SDA3. Si tengo, por ejemplo, 3 particiones en el disco SDA. SDB1, SDB2, SDB3, las que tenga en un segundo disco, generalmente externo, SDB. Y así sucesivamente. Bueno, pero con tener ese fichero SDB1, SDC1, yo no puedo leer lo que, lo que haya en esa partición, ni grabar lo que haya en esa partición. Para poder leer o grabar, yo tengo que montar, es decir, convertir el recurso, montarlo como un directorio grabable, legible y grabable. Eso se hace con la orden mount, montar, y se monta sobre un directorio, el que sea. En las primeras versiones de Linux se montaba en el directorio
solía usarse solo un dispositivo de almacenamiento externo que se montaba en el directorio, que es otro directorio más, que es el MNT. MNT está claro, Mount. Es una abreviatura, son las tres consonantes de Mount. Pero si teníamos varios, se creaban subdirectorios del MNT y se cargaba en esos subdirectorios, se montaban las particiones o los discos que quisiéramos. Bueno, hoy el MNT no se ha eliminado, pero se usa poco, y en modernas distribuciones, como por ejemplo en mi caso Ubuntu, se usa otro directorio media. Y en ese directorio, de ese directorio media penden varios subdirectorios, entre otros el directorio del usuario principal de la máquina, y en él se cargan automáticamente los, las particiones de discos eh, ya formateados externos que conectemos mediante el USB. Cuando yo usaba Slackware, nada se montaba automáticamente. Yo tenía que, solo se montaba automáticamente lo que yo hubiera en un fichero de arranque. Yo marcaba la orden de que se cargaran, de que se montaran ciertas particiones, y posteriormente, si yo enchufaba un nuevo disco USB, tenía que dar la orden de mount. Hoy no. Digamos que como estas modernas distribuciones se han ideado para ahorrarle trabajo, preocupación, que hacer al usuario para ponérselo todo en bandeja más fácil, más automático, bueno, pues se montan automáticamente. Hay algunos devices o recursos que son particulares, sui generis. Mencionaré tres que de algún modo son nulos, pero no equiparables entre sí. Uno de ellos es Device Random. Random es azar. Bueno, ¿qué hace el Device Random? El Device Random sirve para volcar una secuencia aleatoria de números. Por ejemplo, quiero llenar por los motivos que desee, quiero llenar una partición o un directorio con un número aleatorio, o quiero hacer un fichero constituido por una secuencia aleatoria. Por ejemplo, para utilizarlo después como, como fichero de contraseña para un programa de encriptación. Bueno, o para el uso que me dé la gana. Bueno, pues el device random es ese recurso que genera secuencias aleatorias. Es verdad que matemáticamente los números aleatorios generados por estos procedimientos, no son totalmente aleatorios, son en realidad pseudo aleatorios, pero en fin, a cualquier efecto práctico son aleatorios, imprevisibles. Otro recurso nulo es el null, N-U-L-L, que es un sumidero de datos, un agujero negro. Cuando enviamos, por ejemplo, la salida para que ejecuto en la línea de órdenes, una orden que me va a volcar una salida en pantalla que no me interesa ver, por lo que sea. Bueno, pues le digo que lo envíe a device null, y el device null se lo traga, desaparece, lo absorbe y lo lleva a la nada. Es decir, ese recurso. Y luego está el cero, que no es el cero, no es el número cero. El recurso zero es es el carácter cero. Los caracteres, saben ustedes, todo mapa de caracteres tiene una representación numérica de números hexadecimales entre el 0 y el F. Esos son los números hexadecimales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 16 guarismos. El primero es el 0, que es 0, 0, y el último es el FF. Por ejemplo, las representaciones, saben ustedes, de colores. Saben que para efectos de la electrónica, todo color es una combinación determinada de tres colores primitivos RGB: rojo, verde y azul. Bueno, pues cada uno de ellos se representa por una variación que va del mínimo al máximo, del 00 al FF. Bueno, pues el recurso device zero, dev barra zero,
representa al carácter 00. El número 0 tiene, en cualquier mapa de caracteres, tiene otra representación alfanumérica, que ahora mismo pues no recuerdo bien cuál es. Pasamos a otro directorio, que es el directorio etc, etcétera, que podría aparecer por su nombre, daría la impresión de que ahí vamos a alojar el resto, un cajón de desastre donde estaría lo que no tiene su emplazamiento en otro lugar. En realidad no es así. El directorio etc, etcétera, es un directorio, el nombre ha sido un poco desafortunado, me temo, es un directorio esencialísimo donde están los ficheros de configuración, a los cuales que se invoca, por eso depende directamente del directorio raíz, y ahí están todos los ficheros de configuración. Tiene, a su vez, una serie de subdirectorios y subdirectorios, pero ahí están los ficheros que le dicen al sistema operativo qué debe lanzar, al kernel, le va a decir qué debe lanzar, qué binarios debe invocar, qué configuración han de tener esos binarios, cuáles han de cargarse rápidamente, nada más poner en funcionamiento la máquina y cuáles no. Generalmente en esos ficheros de configuración, por ejemplo, en algunos de ellos, se invocan los demonios. ¿Qué son los demonios? No son diablos, no tienen nada de infernal. La palabra demonios en realidad se toma aquí en el sentido del griego daimon. Ustedes quizás recuerdan el célebre daimon de Sócrates, que invoca, al cual se refiere Platón en la apología de Sócrates, que un espíritu era una especie de ángel de la guarda en la mitología griega, que nos acompañaba. En latín se llamó el genius. Por ejemplo, lo que se suele decir que el emperador estaba divinizado en el Imperio Romano, esto es inexacto. El culto se rendía no al propio emperador, sino a su genius. Y el genius, en realidad, no es exactamente un dios, es un ser divino o cuasi divino, una deidad o cuasi deidad. Bueno, pues ese ángel de la guarda, ese daimon, iba acompañando a Sócrates y diciéndole qué debía hacer, cómo debía comportarse. Bueno, es un recurso. Cuánto creía o dejaba de creer Platón en la existencia del daimon, como todo lo que nos cuenta de mitología en sus diálogos, se puede poner en duda. Eh, si, si habla de ello para la belleza del relato o a título de ilustración o de frescura de la prosa, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, de ahí deriva, de esa noción del daimon, deriva lo de demonio, que es un binario que se invoca generalmente en el arranque mismo de la máquina, que se carga en memoria y que permanece cargado en memoria para facilitar la ejecución de otros programas que dependen de ellos, de algún modo. Y esos otros programas son invocables al compás de las necesidades de las tareas que queramos ir realizando en la máquina. Pero para realizar esas tareas necesitamos que el binario que invocamos se apoye, se auxilie por unos binarios residentes en memoria permanentemente, los demonios que están ahí. Bueno, pues esos demonios, ¿cómo sabe el sistema operativo que ha de cargarlos? Bueno, pues por ficheros de configuración que se ubican precisamente en ese directorio etc. Bueno, pasamos ahora al sexto directorio, el home, del cual ya he hablado. En realidad, el directorio hogar, home, del cual van a pender subdirectorios con todos los usuarios que hayamos puesto en la máquina. Usuarios reales o ficticios. Es decir, que uno mismo puede crear varios usuarios virtuales y entrar en la máquina como uno de ellos o como otro. Yo ya les conté que en la época en que manejaba Slackware durante muchos años, yo sigo llevando una serie de páginas de portales en el espacio web, pero además dirigía varias revistas electrónicas, una de opinión política, otra de filosofía analítica en inglés. Entonces, para
Como quería mantener esas facetas separadas una de otra, pues yo había creado varios usuarios. Por ejemplo, uno de ellos era para la revista filosófica Sorites, era el usuario Sorites. Diferente de mi usuario normal, personal, que era Lorenzo. Y así, todo lo de Sorites, los manuscritos sometidos para su publicación, los informes de los relatores, la selección de los artículos, la preparación del número de la revista, en ese número las modalidades de los documentos, fuera en WordPerfect, fuera en PDF, lo que fuera, bueno, todo eso estaba en subdirectorios de ese directorio Salites. El que quiera puede crear los directorios, los usuarios virtuales que tenga por conveniente, para así compartimentar, poner en compartimentos estancos, pues diversas facetas de su actividad con el computador. Y, si lo desea, puede también agruparlos en grupos, no solo en usuarios, sino en grupos, y permitir a los miembros, a los usuarios de un grupo que compartan ciertos ficheros. Por ejemplo, yo quería compartir algunos de esos directorios entre Lorenzo, mi usuario Lorenzo, y mi usuario Sorites. Porque, bueno, los había puesto en directorios separados, pero a veces era un poco incómodo tener que salir de un usuario y entrar en otro, y quería tener un acceso limitado en ciertos directorios de un usuario al otro. Bueno, todo eso se puede hacer al gusto de cada cual. Es decir, combinar la audacia y la prudencia. La audacia, que sería otorgarse el pleno permiso, no tener más que un usuario con el permiso máximo para todo. La prudencia, que sería para evitar borramientos por error, por negligencia, por descuido, para poner a salvo una faceta de nuestro trabajo con la máquina deslindada de otras facetas. Bueno, pues puedo crear usuarios diferentes y no permitir que cuando entro como un usuario tenga ni siquiera yo mismo acceso a lo de otro usuario, y viceversa. O al revés, puedo hacer que un usuario tenga mayor poder, mayor acceso que otro. Bueno, puedo hacer, eso es justamente lo que nos permite el Unix, la libertad de configurarlo según nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras tareas, y eso va cambiando con el tiempo. Mi configuración del directorio Home hoy, en 2025, es muy diferente de la que tenía en el año 2000, por ejemplo, hace 25 años, o cuando empecé a usar el Linux en el año 1998. Bueno, pues no, porque ha cambiado la distribución que uso. Es diferente, la configuración que uso es diferente, muchísimos programas binarios ejecutables han variado. Bueno, toda la electrónica, huelga decirlo, pues ha cambiado en estos 27 años muchísimo. Paso a... Ya he hablado del directorio MNT y de lo que hoy reemplaza al directorio MNT, que sigue existiendo, pero que se usa poco, que es el directorio media, es decir, barra MEDIA, que, como su propio nombre indica, pues está destinado a cargar en él los medios de almacenamiento externos que agreguemos, que hayamos puesto enchufado, generalmente hoy por USB, pero puede ser por otras conexiones también, que nos sirvan, como digo, de almacenamiento externo. Quiero aclarar también que en Unix, y por tanto en Linux, podemos montar, he hablado de cómo montamos un recurso, device, en un directorio. Bueno, podemos montar también ficheros. Con una orden, que es la orden dd, podemos clonar una partición en un fichero y luego montar ese fichero como si fuera una partición en un directorio determinado. Bueno, eso es sumamente útil para muchísimos efectos. Por ejemplo, para probar, puedo crear el fichero para probar si
está correcto, incrementar su contenido, borrar y después volverlo a hacer la clonación inversa, clonar el fichero en una partición o en un disco externo, por ejemplo. Así es como eh, hacemos la clonación de llaves USB para arrancar otro sistema operativo u otra versión del sistema operativo u otra distribución del sistema operativo. Por ejemplo, hoy tenemos también otro procedimiento que es el Ventoy, que es muy cómodo, que nos permite en una misma llave USB suficientemente grande poder tener en ella el- los, los clones de arranque de diversos sistemas operativos. Pero bueno, normalmente el modo más normalito de probar una nueva distribución es tener una llave USB y arrancar con ella. Y podemos tener el Windows 10, el Windows 11, el Slackware, el Arch Linux, el, mm, el Ubuntu, el Fedora, el que sea, de los cientos de distribuciones que hay de Linux, pues bueno, cualquiera. Yo mismo ya les dije, tentativamente ensayé tantísimas que, bueno, ya no recuerdo, pero vamos, sigo teniendo unas cuantas que me sirven, por ejemplo, para caso de avería. Se ha producido una avería en la máquina, tengo que reinstalar el sistema operativo, pero quiero, quiero hacerlo respaldando primero todo. Bueno, pues entro con otra distribución, Kali Linux. Tengo varias almacenadas ahí en llaves USB que, que uso para reinstalaciones o para ciertas tareas de mantenimiento o para caso de avería. Ahora, gracias a Dios, llevo tiempo sin ninguna avería, por tanto, no he necesitado hacerlo, pero bueno, lo tengo ahí y he acudido a ello. El décimo, el noveno directorio, perdón, es el directorio opt, como su nombre indica, es opcional. Es un directorio que se creó, que no existía al principio. En los primeros años de mi manejo de Linux no había tal directorio opt y se agregó después. Me parece que lo creó el gestor, la interfaz gráfica de usuario KDE, que es hoy ampliamente utilizada, con ficheros ejecutables opcionales. Es decir, que el usuario en el curso de su manejo de la máquina podía agregar optativamente y podía no agregar. Eran complementarios, no eran esenciales. Bueno, hay otra ubicación posible para tales ficheros, voy a hablar de ella enseguida, pero bueno, se creó esta innovación opt. Yo, de nuevo, en Slackware, el directorio opt lo tenía en un disco, en otra partición, mejor dicho. Una partición del disco interno, pero diferente. Por eso, en caso de tener que actualizar el disco principal, la partición principal o de arranque, que eso no afectara a lo que tenía en otras particiones. Sobre todo cuando actualizaba el kernel, pues ya les he dicho, yo durante muchos años yo lo actualizaba yo mismo, compilaba yo mismo el nuevo kernel y cambiaba, por tanto, la partición de arranque. Tenía varias para usar una u otra alternativamente, pero en todo lo posible estos directorios yo los tenía a salvo en particiones diferentes. Por tanto, la modificación, la actualización, no los afectaba. Y si fracasaba en esa actualización, volvía a la anterior y esos directorios quedaban inalterados. El décimo directorio se llama proc, que viene de proceso. Es un directorio también sui generis, virtual, no está alojado en el disco duro, se constituye con contenidos que están en memoria volátil, por tanto que cambian de una, al apagar la máquina, se extinguen, se volatilizan, y la tarea principal de estos contenidos es informarnos a nosotros, informar al kernel de brindar toda aquella información que es pertinente para el funcionamiento del kernel, de los ejecutables o nosotros mismos para saber en qué estado se encuentra la máquina.
El undécimo directorio es el sbin, reservado a ejecutables esenciales, esencialísimos, digamos, pero al mismo tiempo tan esencialísimos que su ejecución está reservada al superusuario. Por ejemplo, directorios de encriptación o directorios de configuración fundamental de la máquina. Generalmente esos binarios que están en el sbin se lanzan automáticamente desde ficheros de configuración ubicados en el directorio etc. Duodécimo directorio es el TMP, como su propio nombre indica, temporal, en el cual se alojan los directorios temporales. Hoy ese directorio se crea en memoria virtual, por tanto, al apagar la máquina de nuevo, todos los contenidos del TMP desaparecen para siempre, se disipan, se aniquilan, pero anteriormente era una partición especial del disco duro. Yo, de hecho, un directorio, no necesariamente, yo lo tenía en una partición especial. El tenerlo en disco y no en memoria virtual tenía una ventaja y una desventaja. Ventaja, que a veces se creaban ficheros temporales y por algún motivo yo quería averiguar, o sea, ahí se habían colocado elementos informativos que podían serme útiles. Por ejemplo, el lunes se han creado unos ficheros temporales de un navegador y llegado el lunes de la semana siguiente, resulta que yo he perdido una información que quizá tenía en esos ficheros temporales. Bueno, pues voy a ellos y la recupero. Inconveniente, que ficheros temporales, que como su propio nombre indica, tienen como vocación la pura temporalidad, y por tanto no agobiarnos, no incordiarnos, no estorbarnos, no ocupar espacio más allá de la sesión actual, bueno, pues efectivamente en memoria virtual no lo ocupan. No nos preocupemos porque incluso puede haber secretos, puede haber un fichero que se desencripta y que yo quiero mantener encriptado porque contenga contraseñas, por ejemplo, o por la razón que sea. Bueno, pues se desencripta en el TMP a los efectos del manejo actual, de la sesión actual. Una vez que apago el computador, todo eso desaparece y queda, por tanto, solo el fichero encriptado. Paso a un directorio tan importantísimo que en realidad hubiera debido hablar de él antes. Es el USR, que generalmente la gente cree que significa USR de usuario. Lejos de eso, son las iniciales de Unified System Resources, recursos unificados del sistema. Bueno, la palabra española recursos tiene dos traducciones inglesas, resource y device, que electrónicamente no son para nada equivalentes. Pero bueno, yo a falta de otros vocablos, en español lo traduzco ambos como recursos. Bueno, ¿qué hay en el USR? Pues binarios, pero binarios, digamos, menos esenciales, menos consustanciales al funcionamiento del sistema operativo. Y luego, de ahí dependen otra serie de directorios. USR bin, que es donde están esos binarios. USR lib, donde están las librerías o bibliotecas, si ustedes quieren, las libraries, es decir, los módulos complementarios que invocan los ejecutables. Bueno, y hay otra serie de directorios, SEA, man, info, muchísimos. En realidad es lo que más espacio ocupa. Ahora, como la diferencia entre lo que hay en el USR bin y lo que hay en el bin a secas es opinable, problemática, en las modernas distribuciones, por ejemplo en la que yo uso, Ubuntu, el bin ha dejado de existir y es simplemente un enlace simbólico al USR bin. Y lo mismo, otro directorio del que no he hablado, lib, con las librerías, es un enlace al USR/lib. Eso nos obliga, claro, a poner el USR en el directorio raíz, porque si no, no arrancaría
la máquina. Bueno, hay otros directorios que no existían en las primeras versiones, que se han ido agregando. Run, es un directorio también en memoria volátil. El SRV servidor, bueno, de uso, yo no lo uso ese directorio, pero tiene, tiene reservados unas ciertas funciones. El sys, también en memoria virtual, es un SYS o SY, ese es un, como su propio nombre indica, es un directorio del sistema para el sistema, en el cual el usuario no tiene normalmente nada que hacer ni que tocar. Hoy el snap en Ubuntu, bueno, que cumple una función que tiene que ver con una modalidad de encapsulación propia de Ubuntu, pero como el concepto mismo de encapsulación todavía no lo he explicado, lo abordaré dentro de un par de episodios, pues lo dejo para entonces. Bueno, pues los snaps, esas encapsulaciones, el Ubuntu las pone en un directorio especial que es el snap. Y finalmente el media, que también es nuevo, del cual ya he hablado. Por supuesto, y además de esos directorios, cada usuario puede crear bueno, cada superusuario puede crear los que quiera. Yo, por ejemplo, de nuevo, en los usos, el Linux da tantísima libertad al usuario, pues yo durante mucho tiempo, ya les he dicho, tenía particionado, me dijo un colega, lo tienes en rodajas. Bueno, pues sí, lo tenía en rodajas el disco duro. Tenía 5, 6, 7, 10 particiones, no me acuerdo yo. Y tenía, por ejemplo, como yo escucho muchísimos podcasts y tengo muchísimos ficheros de música, bueno, pues tenía un, eh, un fichero especial eh, con la denominación de un músico, Bach, el que ustedes quieran, el que más les guste, Beethoven, el que sea de su preferencia. Lo pueden llamar así y tener ahí un montón de ficheros audio, agrupados en subdirectorios, música, grabaciones, podcast, etcétera. Bueno, y pueden tener otro con vídeo, tengan películas, grabaciones audiovisuales, y pueden darle a ese nombre de película, a ese fichero con vídeos, el nombre, por ejemplo, del cineasta de su preferencia, Charlotte, por ejemplo, o Visconti, o, bueno, que sea de su mayor gusto. Yo hablo, evidentemente, de películas de un tiempo pretérito, claro, pero bueno, cada uno puede poner lo que quiera. O puede poner otro tipo de quienes practiquen los juegos, pues pueden también poner un fichero con juegos y llamarlo como les dé la gana, lotería o lo que sea de su gusto. De manera que esa es es eso, creo que a grandes rasgos, evidentemente, les he dicho cómo es el árbol de directorios del Unix, dentro del Unix del Linux, cómo ha ido variando de unas distribuciones de Linux a otras, cómo es el que yo tengo actualmente, pero naturalmente quien sea muy osado, muy atrevido y muy idiosincrásico, puede, teniendo máximo cuidado, puede renombrar esos directorios, todos esos directorios, como quiera. Los nombres están puestos por una razón. La estructura de ese árbol de directorios es lógica, es racional. El Unix es un sistema operativo racional, articulado lógicamente. Y por tanto las denominaciones principales no son arbitrarias, son fundadas, son motivadas. Ahora, alguien quiere hacer su máquina algo incomparable, eh, indescifrable para cualquier otro ser inteligente de esta galaxia y las otras galaxias conocidas, puede hacerlo. Y puede dar los nombres a todos estos directorios, los nombres que quiera, pagando el precio de que tiene que reconfigurarlo todo, todito, todo, todos los ficheros de configuración, de arranque, de funcionamiento. Pero quiere hacerlo, puede hacerlo, es libre. Es libre. El sistema operativo no nos impone nada. Ojo, que si lo hace así, mejor se abstenga de
actualizar automáticamente nada. Porque, por ejemplo, en Ubuntu, el sistema nos ofrece, cada cierto tiempo, actualizar. Hay nuevas actualizaciones disponibles. ¿Desea usted instalarlas? Sí, no. No, la distribución no nos obliga jamás a cambiar nada, a actualizar nada. Linux no es Windows. Windows manda y el usuario obedece. Linux propone y el usuario dispone. De manera que en Linux, cualquier actualización, podemos hacerla y podemos no hacerla. Nada nos obliga. Pero lo que no podemos hacer, porque sería un desastre, es tener renombrados, según nuestro capricho, todos los directorios. El que he llamado bin de otro modo, el que he llamado usr de otro modo, el que he llamado root de otro modo, el que he llamado etcétera de otro modo. Si quiero, puedo hacerlo. Pero no podré actualizar automáticamente nada, porque saldría una catástrofe. Yo no les aconsejo, está bien usar la libertad, pero está bien usarla con prudencia, con cautela, y, y no abusar innecesariamente de esa libertad para lo que sería un mero capricho, un mero antojo que no nos serviría de nada. Bueno, pues con esto pongo punto final a este episodio. Y una tercera característica del el Unix, por tanto del Linux, que es el elenco de órdenes, lo abordaré en el próximo episodio la semana que viene.